acabamos de ver la clase 5, que se llama Matemáticas como el orden de la naturaleza. Me parece que esta lección es mucho más densa que las anteriores y que da para, yo no sé qué plan es el tuyo, Gustavo, pero yo creo que una lección como esta amerita una conversación mucho más larga que la que puede ser de 10 15 minutos que hacemos hoy, una sesión, porque mira, hay de todo, hay desde música para atrás, lo que pasó durante el periodo ese del clavecín bien temperado, que fue una lucha terrible para establecer la forma de afinar los instrumentos, incluso de construirlos, porque tú ves un piano o un arpa y tú ves que las cuerdas más graves son largas, las cuerdas más agudas son corticas, y entonces la forma en que varían, ahora se sabe que es por una expresión que va al logaritmo de raíz de 12 o algo así, pero en el momento en el, como lo explicó él, que de repente tú ponías dos instrumentos al lado con el mismo tipo de cuerdas y entonces buscabas la octava aquí y la tercera a la distancia que correspondía y en el otro instrumento te desafinaba. Entonces, eso fue un problema durante 2000 años. Y después el hecho de que lo que yo comentaba al principio, que la noción del teorema de Pitágoras, incluso el del teorema de Tales, que tú ves que en el círculo, si mantienes en los lados que unen a un punto cualquiera, si la longitud del diámetro es la hipotenusa, vas a generar, ahí se genera una perpendicularidad en todos los puntos. Entonces, todo eso da para que hagamos un posgrado de 4 años, de O- 5 años. Ok, o sea, tocó el tema de Pitágoras, bueno, y se desvió y habló de música. Y bueno, en Pero es esta que clase Pitágoras es yo, música. yo me enteré de Vincenzo Galilei Yo también. Yo también. Yo no y que sabía de escribió eso. otro libro llamado Diálogo. Bueno, y luego habló de Ptolomeo, bueno, Ptolomeo y... La valoración, lo que me llamó la atención es cómo a mis ojos Ptolomeo adquiere una dimensión mucho más positiva que la que tenía yo hasta hace 10 minutos. Porque eh, Bueno, pero resulta es que que Ptolomeo era muy útil, fue muy útil por muchísimo claro, pero tiempo. para mí era, yo tenía una visión muy despectiva de él por aristotélico y porque mantuvo durante 200 años atrasada la astronomía y es falso. Lo que había era un modelo de trabajo en el cual la clave era conservar movimiento de los planetas uniforme en órbitas circulares y resulta que eso aparte de Ptolomeo, los demás, que construyó un sistema muy complejo con los anticiclos y con las esferas incrustadas unas dentro de las otras, resulta que Ptolomeo estaba más cerca de la realidad que los que lo siguieron y hablaban mal de él, incluyendo de Kepler hacia atrás. Kepler es el que salva a la patria, pero Sí, bueno, sí, a mí me parece, bueno, a mí me pareció muy rica la clase, bueno, como me gustan las matemáticas, pero bueno, la parte de lo de la música, irracionalidad de los nombres, la de los parte de números. música, yo no la conocía nada. O sea, lo de sí, lo que Pitágoras, o los pitagóricos eran como un culto y tenían una mezcla como de religión, misticismo, filosofía, matemática, eso lo sabía y que cuando descubrieron que hay una leyenda que dice que no me acuerdo el nombre, que se dio cuenta que la diagonal era irracional, o sea, la diagonal, Y paso de Metaponto. Y paso de ajá, Metaponto. ya, Pero que lo entonces llamaron racional. la leyenda era que lo querían mantener en secreto porque era algo horrible No, no, algo y horrible tal, no, y porque hasta creo, destruía la tesis, porque al descubrir que había una magnitud inconmensurable quería decir que no era una fracción, Racional, que no era la razón de entre no dos era ahora números lo llamamos, irracional. enteros. ahora lo llamamos irracional, sí. Sí, pero eso es una trampa del lenguaje en la que cayó la matemática durante 2000 años. Pero
Después que nos damos cuenta que son los nombres que les ponemos a los conceptos los que van a enredar la película, ¿no? Porque si tú no dices que esos números como raíz de 2 o E, tú no los llamas irracionales, sino cualquier cosa, como los puedes llamar trascendentes o cualquier nombre, pero no les digas irracional, no hay ningún problema. Pero durante tantos siglos que los llamaron irracionales y entonces tenían que mantenerlos en secreto. De hecho, parece que al que revelaba esa fórmula de raíz de 2 del cuadrado de 1 más 1, uno de lado, uno de lado, y el que revelaba eso lo asesinaban, además lo asesinaban Esa es en la un rito, leyenda en un de que lo rito. asesinaron, sí. Esa parte la sabía por la historia de la matemática. Ahora, no conocía, bueno, y de hecho, cuando vi la clase yo no entendí nada de lo que dijo de música. He tenido que buscar otros videos y tengo por ahí algún video que Mira, explica piensa, hoy pero día, que parece que al final con el equal temper es como usando raíz de 12, raíz de ¿no? 12, sí, Para de la hacer con longitud de la potencia cuerda. de Entonces, que es un número irracional. que es un número irracional. El, 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 la construcción de la guitarra, la construcción, tú ves que los primeros trastes de los más graves, los más altos, se llaman, van decreciendo. ¿Qué dice? Ya. Matemática Music. Ahí. Ahora sí, más music. Matemática y música. Madame Okay. Music, Harmonious Connections. Los autores son Trudy Hamel y Charity Vaughan. Es muy bello, se los recomiendo, de verdad que yo lo he disfrutado mucho. Es muy lindo, está lleno de gráficos muy interesantes y explica todas estas cosas, explica el tema de los tonos, el problema de las armonías. Es muy lindo, es realmente un bello libro. Y luego tiene un capítulo que se llama Curiosidades y en esas curiosidades pues hay una serie de cosas muy interesantes. Realmente se los recomiendo, es un libro lindo y es leíble por... No, creo que no necesitan saber música, creo, no, No, no se que no necesita. Ese necesitan tipo de libro no, No lo se que te necesita da saber es leer música música para... ni Él matemática. Ahora, te Un explica la libro que se necesita notación. saber leer. yo tengo curiosidad que Alexandra, Yo creo que creo, tú tocas piano, ¿no, Alexandra? O tus hijos, al Sí, menos. yo toco piano. A ver, ¿qué Y tal? ¿Qué te pareció todo esto que Tu dijo piano está bien Pitágoras? temperado. no, ay, ya va, espérate, me está sonando. No, súper interesante. Lo que no sabía era lo de los dos instrumentos que los ponía uno al lado del otro y el uno desafinaba. Eso no me, en la misma longitud sí. sí, sí. pero eso se debe precisamente el clave bien temperado, es toda una teoría musical, bellísima obra de Bach. Pero para eso, más que estudiar un instrumento musical, tienes que estudiar la teoría de la En la armonía. música. Sí, y entonces ya es otra cosa, ya no es una clase de tocar un instrumento, es una clase ya de armonía y composición. Y ahí sí te toca hacer eso. Yo estudié un poquito de todo eso por curiosidad y porque mi hijo que le gustaba mucho la música. Y yo compré ese libro por eso, por cierto, más por otra cosa que por eso, pero es absolutamente cierto y hoy en día hay dos formas de afinar una orquesta dependiendo de los hertz con lo que tú das el la. ¿Ok? Dame la mayor o la menor. El la mayor. La La El la mayor mayor. ma- porque la menor es no, el la virgen mayor, todavía. pero el la mayor lo puedes afinar en 444 kilohertz 440. y en 440. Entonces es diferente. Hay dos formas de afinar las orquestas. Sí. Dámela. Sí. Lamentablemente es así. Sí, sí. Además, otra trampa del lenguaje, dame el la. Sí, por eso estaba pensando yo que Entonces, no es lo mismo dámela que dámela. Que dámela. claro, dame la. No es lo Cuando, mismo. no, cuando a mí me pedían le preguntaba la mayor o la menor, porque la menor está todavía, pero la mayor es casada. Ahora, yo quiero comentar algo que se me ha ocurrido como, bueno,
para una simplificación o o sea, para cuando en algún momento cuente a otros sobre estas cosas, que pareciera que la manera en que escribió Platón es todo un contraste con la manera que escribió Aristóteles. O sea, Aristóteles empezaba con sus primeros principios y sus causas y tal, pero Platón escribió diálogos. Y entonces, bueno, y luego hay libros importantes en la historia, digamos, de la ciencia. Algunos, por ejemplo, el Principia de Newton, pues, y bueno, y los elementos de Euclides son como, digamos, Aristóteles. Pero luego este señor me hizo darme cuenta, bueno, yo conocía el libro Diálogo acerca del sistema de dos mundos, el de Galileo Galilei, pero no, pero su papá resulta que escribió Diálogo acerca de la música antigua, ¿cómo fue? Diálogo Y, entre la música antigua y la música moderna. No, y la música contemporánea o No, moderna, en sí, aquel dijo moderna, moderna, porque moderna, sí ajá, dijo moderna. ok, pero bueno, que también hay una tradición de escribir en forma de diálogos, no, lo que eh, pasa es que Aristóteles que escribió para clases. Lo que nos llega de Aristóteles son los apuntes de sus de las clases. clases. En Ah, cambio, lo de Platón es la herencia directa de yo. Los apuntes de sus clases, pero lo que pasa es que el la, profesor de Platón no escribía. le daba Sí, Entonces clases tuvo el que maestro de y tenía Platón calársela. era diálogos. Sócrates, que no escribía o Claro, no escribió. al Está en menos contra de la los, escritura. los primeros diálogos de Platón son los apuntes de los diálogos de Sócrates. Y en algún momento, bueno, ya Platón usa a Sócrates como un personaje ficticio para Después de la exponer sus muerte, ideas. después de la apología. Eh, 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 pero bueno, que son como dos maneras de escribir ¿no? diálogos y la otra es como, bueno, digamos, como los elementos de Euclides, por decir algo. Bueno, Lo que pasa es que creo que el diálogo era más accesible y por eso lo usaba Platón, porque era, digamos, es como un cuento, es como una novela, es más accesible. pero Si tú también te das cuenta, pero tiene la ventaja todavía, de que si tú te involucras en mm, el diálogo, reproduces la bueno, discusión. pero a veces dar una historia es más didáctico y más fácil para la gente que un discurso hilado, lógico. Y es así todavía, ¿de acuerdo? Entonces, Y por es más ejemplo, pesado. Voltaire Hay una cosa, escribió cosa que hay que muchas tomar en cuentas, cuenta. en vez de escribir a veces directamente filosofía, Voltaire a veces escribía historias. Por ejemplo, el Cándido es toda un tratado contra Leibniz, que en ese tratado es el doctor Penrose, ¿cómo era? Penrose, creo que se llamaba, no, era Pen something, y bueno, es una burla a él, porque Leibniz decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, y Voltaire decía que eso era sumamente reaccionario, y escribió Cándido. Y a Cándido le pasa de todo en el mejor de los mundos posibles, le comen la nalga a la mujer unos piratas porque tenían hambre, le da sífilis y se le cae la nariz, o sea, era el mejor de los mundos posibles. Bueno, Bueno, tengo entendido que Pangloss, los el doctor franceses, Pangloss. los filósofos franceses tienden a Pangloss, escribir, Pangloss, perdón, Pangloss, tiene ok, razón mi ok, amigo. Coño, qué buena que, memoria tienes tú. que los filósofos franceses escriben más como literariamente, mientras Sí, que los anglosajones son más de filosofía analítica, digamos. sí, Pesada. es cierto. Bueno, ahorita. Ahorita, ¿verdad? Porque antes no existía la filosofía analítica. Ok, La analítica es después de De Wittgenstein, Carnap, de Wittgenstein. después de Russell, sí. ok, pero volviendo, bueno, Jorge, Miro, de la clase que acabamos de ver, ¿tienen comentarios? No, yo sí tengo muchos comentarios. Eh, Muchos comentarios. Es ¡Tú! que tú No puedo creerlo. hay que, hay que llegar a la clase donde hable de Kant. No sé, me imagino. En no, algún pero es momento que hablaremos de Kant. esta clase de hoy
da para un posgrado, da para un máster mínimo. Bueno, ya va. El curso no es historia de filosofía, es historia de ciencia. No me acuerdo si Pero va a en el mencionar momento a en que no Kant. se distinguían una de la otra, tienes que tomar en cuenta lo que dice el tipo. Goldman es una eminencia desconocida para mí. Mira, lo que pasa es que ahí viene el problema. ¿Por qué dices tú que historia de la ciencia y no la filosofía? ¿Qué diferencia hay? No, Él no, se bueno, el curso se llama ¿Te das cuenta, Grandes, ¿cómo Leonel? es? Leonel, Grandes ¿te das ideas cuenta científicas que que el cambiaron el mundo. hombre no cree en el método? Ajá, ajá. ¿Viste? Él es, hey, ¿cómo es que se llama? Leiderberg. ¿Cómo se pronuncia, Leonel? Feyerabend. Feyerabend. Feyerabend, así es que se Yes. pronuncia, Feyerabend. Así es. Él Feyerabend. es un adepto a Feyerabend. O sea, un tipo que decía que la astronomía era igualmente válida que la astrología De y la que la astrología. astrología no, qué bolas tiene. Y además decía que el que dijera lo contrario era un ignorante y que los científicos y los filósofos de la ciencia eran unos ignorantes. Ese es el que sigue Jorge Baral Torrijos. Gracias. PhD. O preparar el PhD. Ok, perdón, Mira, perdón, Jorge. Perdón, Jorge, estoy echándote broma. Creo que Espero que lo sepas. Ok, aclara lo que dijiste de Kant, por favor. no, que cuando lleguemos a Kant entraremos a considerar otras cosas. Claro. Es que a partir de Kant, La él crítica de la presenta razón pura. bueno, es en la crítica de la razón pura, pero no es tanto en la crítica de la razón pura, sino en su descripción de la realidad. Él es el que plantea de que el mundo es como es, pero nosotros no sabemos cómo es. Entonces, lo que nosotros tenemos son descripciones aproximadas de la realidad, basadas en lo que nosotros percibimos como el mundo es. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro, está que nosotros lo que describimos son los fenómenos. Y los fenómenos es la forma en cómo el universo se manifiesta en los sentidos. Y entonces nosotros no podemos describir el mundo, o sea, siguiendo los principios del método científico, nosotros no podemos describir la realidad basándonos en los sentidos que no describen la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema. Por eso, hoy en día, cuando nosotros desarrollamos dispositivos que nos permiten observar, percibir, Nuestras llegar a nuestros prótesis. sentidos, modificaciones de fenómenos que nos describen un mundo distinto al que percibimos normalmente, que es lo que pasa con el mundo cuántico. Entonces resulta que no tenemos una teoría que explique los quantum, porque es contrario a la razón. Nosotros decimos que la realidad es contraria a la razón, eso no tiene sentido. Lo que pasa lo es que que pasa es que nosotros tenemos... según May Vallenilla, lo que pasa es que tú estás contaminado por el prejuicio óptico-lumínico. Mira, Así decía Maíz en sus hablando libros. de Muy Goldman, bueno el libro, por cierto, de Maíz. Uno a veces no se da cuenta de la importancia de Maíz, pero Maíz era muy respetado en el mundo de la filosofía por su teoría del óptico lumínico, por cierto. En una ocasión que yo estaba con él, yo le daba unos ejemplos. Él decía, mire, doctor Maíz, sin embargo, esos prejuicios los rompe la ciencia moderna, porque cuando yo, por ejemplo, veo con el sonido, de una manera que a lo mejor los perros pueden, pero yo no. Pero el cuando yo ecosonograma. cuando sí uso un ecosonograma y lo transformo en imagen, o un radiotelescopio y lo transformo en imagen, yo estoy extendiendo mis sentidos. Cuando yo agarro y uso un aparato para ver en infrarrojo y ver, por ejemplo, la noche, como no la puedo ver con mis sentidos, yo estoy extendiendo mis sentidos y estoy aprendiendo digamos, nuevos fenómenos de la realidad. Pero yo Aprehendiendo. necesito de alguna manera traducir, ¿verdad? A mi forma de entender, a mi entendimiento, yo tengo que traducir
la naturaleza a mi entendimiento para poderla expresar y expresar una comprensión de ella. No hay otra forma de hacerlo. Y ese es uno de los grandes méritos de la ciencia y la tecnología moderna, que son dos cosas totalmente diferentes, ciencia y tecnología, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de real, como muy bien lo expresa Jorge, hay una necesidad real de, a través de mis sentidos, los sentidos que me permiten a mí entender y comprender, de traducir el mundo en cosas comprensibles. Pero también hay percepciones que van más allá de la propia percepción óptico-lumínica y sónica. Por ejemplo, cuando tú agarras y haces una deducción matemática y deduces que tiene que existir un planeta en tal sitio y lo encuentras después, tú no usaste ningún instrumento técnico para encontrar ese planeta. Después, con un instrumento técnico, verificas que el planeta estaba allí realmente. Los agujeros negros fueron predichos mucho antes de ser finalmente observados. ¿Ok? Observados entre comillas, porque finalmente hace poco se hizo la imagen de uno, pero ya sabíamos que existían los agujeros negros de verdad, porque ya teníamos las manifestaciones gravitacionales de esos agujeros negros, ¿verdad? Pero sí hay una necesidad para el ser humano, obviamente, de tratar de visualizar las cosas, ¿verdad? Es normal, es un sesgo que tenemos los seres humanos. Y yo creo que eso no tiene nada de malo, ¿no? Por supuesto. Y creo que eh, no le quita mérito a la ciencia o a la filosofía. Yo creo que los filósofos se enredan bastante muchas veces con el lenguaje, porque quieren darle al lenguaje una preeminencia demasiado grande a los conceptos y a las cosas. Y entonces llegas al extremo de maíz, ¿verdad? Un útil es un ente que goza de la categoría de servir para. Coño, todo el mundo sabe lo que es un útil. No tienes por qué definir que un útil es un ente que goza de la categoría de servir para. Coño, por Dios, ¿verdad? Pero los filósofos son así. Entonces el peo que se meten cuando tratan de describir la Tiene ciencia un que concepto compite equivocado con de ellos. filósofo. Perdón, mi querido filósofo, dígame. Tiene un concepto distinto al mío de filósofo. No, yo no tengo ningún concepto de filósofo. Si tú tienes No, uno, cuando dice que compártelo. piensa tal, entonces dicen que los filósofos, Yo digo que los filósofos muchas veces se enredan con el yo lenguaje. siento que los científicos, que la ciencia es la concreción de la filosofía, pero no deja de ser filosofía. ¿Me explico? Bueno, yo no creo que la ciencia es filosofía, fíjate. En eso sí Bueno, tenemos está una bien. No, diferencia. pero Claro, Pero yo creo que existe, le cambiaron de nombre, le ahí cambiaron está de el nombre. punto, Era la que tú piensas filosofía que la ciencia no natural. es filosofía. No, perdón, No, perdón. no. Emilio, le La cambiaron el cambiaron de nombre. nombre porque antes era la filosofía natural. Exacto, y era parte de la No, filosofía. Pero era para no. distinguirla de la otra filosofía. Ahora, entre paréntesis, aunque no le guste Está usando términos pedestres del concepto de filosofía. Bueno, pedestre. yo soy pedestre. Pedestre viene de ¿Qué voy a pie. hacer? No, pedestre viene Yo de soy a pie, pedestre. tranquilo. Si tú no eres pedestre, caminarás con otra cosa. O sea, filosofía, el concepto de amor a la sabiduría, ¿no? Amor al Sí, conocimiento. ser amor al Claro, conocimiento. eso es lo que es filosofía. Pero eso es Eso es lo que ves, ahí eso estoy es en lo que ha total sido. desacuerdo. Que tú agarres y seas y pretendas que todas las cosas son lo que su ontología dice, no es cierto. Absolutamente cierto y sobre todo con el lenguaje. Yo no he ¿Verdad? hablado de ontología, no he metido ontología. Bueno, Es otra cosa. pero No, Gustavo es sí. otra cosa. Cuando tú me dices a mí No es la que misma ontología que filosofía, filosofía. perdóname. Cuando tú me dices a mí o quieres justificar que la ciencia es filosofía porque es un tipo de amor a la sabiduría, eso no es verdad. Eso porque la filosofía es una disciplina. Hoy en La día, filosofía cuando no hace hablamos de experimentos. filosofía, hablamos de una disciplina que tiene una serie de normas, de reglas, de formas de proceder. Y entonces es otra cosa distinta a lo que es la ciencia. No, estamos en este mal, momento. estamos totalmente. No, Es lo decir, que pasa allí, interpretando las dos posiciones, el gran olvidado de la filosofía contemporánea, Wittgenstein, le decía, señores,
ustedes el problema que tienen es que usan el lenguaje para resolver problemas del lenguaje. Claro, y ahí está es muy mal. Eso es lo que yo digo que hacen los filósofos. resolver. Así Ahora, la ciencia como tal Yo es... quiero que me expliquen algo que no se resuelva con el lenguaje. ¿Quién se mete en la cabeza de los demás? La única forma de tú hablar de lo que dicen los demás es lo que Es con el que lenguaje, dicen. es que Es para decir, eso el iba. Pero es lenguaje. que él no Ese está era El mi- lenguaje es diciendo la que no única uses el forma que da siguiente lenguaje. coherencia. Jorge, él no Ese está era mi diciendo siguiente que no uses el paso, lenguaje. Jorge. Escúchalo. En No ese punto arremetas. en ese punto estoy precisamente de acuerdo, porque ¿cómo haces tú para no usar el lenguaje para entender Claro, cualquier cosa, incluyendo el lenguaje? claro, Entonces, claro. hay que aceptar esa paradoja, porque Es si tú una no la paradoja. aceptas, te quedas mudo. Claro. Entonces, por un lado. Por el otro, A menos que domines la telepatía. A menos que domines la telepatía. Ahí lo acepto. pero Una persona que es experta en cuando dominas la telepatía, telepatía, nadie lo sabe. Y entonces claro. tampoco lo puedes transmitir. Entonces, no queda más remedio que producir sonidos de una Y- manera que el otro entienda y crea que lo que está el otro pensando es lo que tú estás diciendo. Claro, Bueno, y Por asumir vamos eso a la decir, y está mi paradoja. crítica, Asumir la si me paradoja. es mi crítica en permite, los comentarios. O sea, perdón, yo quiero si me aclarar una permite, cosa. no, perdón, si me No, permites decir está algo bien, es al que siempre me respecto. interrumpe. Yo hace rato estaba hablando y tú paraste para hablar de maíz. Perdón, Oye, entonces perdóname, tienes no hablo que más. esperar Dale. tu momento para hablar y eso es lo que me molesta, que no hay discusión porque tú empiezas a hablar y todo el mundo se calla. Así. Bueno, Dale. pero ahora mismo, Jorge, punto suspensivo, sigue. Se me olvidó. Ese es un bolero, se me olvidó que te olvidé. Ok, dale, pues. Científica, estaba Dale, que yo hablando te... de, tu punto era Kant establece un No, criterio no. para que la Mi ciencia... punto es Ajá, el siguiente. ya está. ¿Qué es filosofía? Hay interpretaciones, ¿ok? Montones de interpretaciones. Entonces, hay unas interpretaciones que son las clásicas, perdona, Emiro, cuando dije pedestre, es vulgar. Lo que quise decir fue vulgar, ¿ok? Entendiendo por vulgar Me siento lo que mejor. habla el vulgo. Lo que habla Te el sientes mundo. mejor. Yo dije pedestre. Pero nuevamente, un problema del lenguaje, Miro. Vulgo somos todos nosotros. Claro, sí. Todos nosotros. Yo Vulgo soy somos provocador, disculpa. Sin toga, sin toga. Todos Vulgo los que andamos sin somos toga todos somos nosotros vulgos. sin toga. Muy bien, me gusta eso. Vulgo somos todos nosotros sin toga. ¿Ok? Ok. Es decir, vulgar es el lenguaje en el cual nosotros pedimos cachapa. Vulgar Ajá. es el lenguaje en el cual pedimos. Y ¿Ok? el lenguaje es el lenguaje también el que vas a una librería y compras un libro de filosofía. También. Exactamente, exactamente. Mejor Pero que cachapa. cuando tú quieres hacer que los conceptos sean precisos, el lenguaje natural y los lenguajes no especializados son incompletos, porque es muy difícil articular con una secuencia de sonidos o de letras que transmitan con precisión la complejidad de lo que estás pensando. ¿Ok? Eso es en general con el pensamiento. Entonces, pero el lenguaje es el único mecanismo de colectivizar el conocimiento que tiene cada uno en su mente. Que Entonces, tiene la cuando tú humanidad. hablas de que tiene la humanidad, pues, Que tiene la humanidad. Sí. la colección de todos los seres humanos, que es lo que vamos a llamar humanidad, la colección de todos los seres humanos, vivos o muertos, pero no Sí, los sí, que la no han humanidad. nacido. No te preocupes. ¿Ok? Exactamente. Entonces, el punto es que el término de filosofía se generó en una circunstancia muy particular cuando a Pitágoras, hablando de Pitágoras, le preguntaron que si era el filósofo. Y él dijo que no era filósofo, sino que él era un amante de la sabiduría. Entonces, eso fue una aclaratoria que hizo Pitágoras y que en realidad a partir de ese momento empezó a tener repercusiones en la comunidad.
Y por supuesto, algunos empezaron a llamar filósofos. En esa época no había la filosofía, no existía la filosofía, aun cuando todos ellos eran filósofos. ¿Me explico? Es decir, todos ellos eran amantes. El mensaje que yo transmito es que si tú piensas que la filosofía, que eso es lo que yo ataco y ataco con vehemencia, estoy de acuerdo, cuando se ve la filosofía como una habladera pistolada que hace mucha gente que realmente lo que hace es juegos del lenguaje, que es en los comentarios que yo estoy oyendo que me enervan. Porque va en contra de lo que yo estoy pretendiendo transmitir, y es que la filosofía es el amor al saber, pero no es un amor que culmina, que termina con el simple hecho de tener un sentimiento, así como el amor, no es un amor platónico, es un amor que tiene un impacto. Ese impacto es en tu comportamiento. Es un amor que te induce a ti a buscar el saber. Y ese buscar el saber, sabiendo que el saber es ajeno a ti, es algo que está remoto, tienes que hacerlo con un criterio de búsqueda especial, crítico, porque realmente tus sentidos te engañan. Y entonces la realidad y el mundo, tus ojos, te dan una imagen que no necesariamente corresponde a lo que te da la razón, a lo que tú construyes con tu razón. Entonces, sencillamente tú desarrollas unos mecanismos de someter a prueba ese conocimiento. Y eso es lo que representa el concepto fundamental que yo uso de filosofía. Filósofo es el que somete a crítica todo su pensamiento, básicamente. Eso es lo que es un filósofo. No un hablador de pistoladas que manejan el lenguaje, que dice que se basa en esto y que se limita a no sé qué narrativa. Entonces yo defiendo esa porque yo me considero filósofo. Y yo quisiera que todos los que están, los amigos míos, quisieran que fueran filósofos. En ese sentido. ¿Qué pasa? En el sentido de ser críticos de cualquier otro pensamiento. De ser críticos de pensamiento. Incluyendo el propio. Incluyendo el propio. Incluyendo el propio, ¿te das cuenta? Y para mí ese es el secreto de en realidad de tener un comportamiento que te garantice una aproximación a la verdad. El ser crítico de lo que percibes, lo que sientes. Los demás son posiciones que se tienen. Entonces, yo por eso es que no soy ni teísta ni ateísta. No soy ni materialista ni idealista. No soy esto porque todo lo someto a crítica permanentemente y en algunos momentos acepto algo y en otros momentos no le consigo la falla. Entonces, claro, en determinado momento cuando tengo que hacer y yo tengo que hablar de computación, yo parto de unos conceptos de computación que a lo mejor no corresponden a los que tengo en ese momento, en el fondo. Pero si yo hablo de los que tengo en el fondo, confundo a la gente. Entonces acepto lo que normalmente se maneja. Inteligencia artificial. Para mí la gente que maneja esta inteligencia artificial no tiene nada más remota idea de lo que es inteligencia artificial. Sin embargo, ese es el tema más importante que se maneja en este mundo y todo el mundo sabe y todos los chamos quieren estudiar inteligencia artificial y las universidades empiezan a dar cursos de inteligencia artificial y todo está en la inteligencia artificial cuando nadie sabe lo que es inteligencia artificial y que en realidad lo que se enseña no tiene nada que ver con inteligencia artificial. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que yo soy crítico en esa posición y no es cuestión de que tiene que ser como yo pienso. No, soy crítico también, como dice Leonel, hasta con lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo amo el deseo, yo tengo el deseo de saber. Y como yo reconozco mi propia ignorancia, necesito buscar el saber. Y el saber lo consigo, bien sea por mi experiencia inmediata de las cosas, pero eso es muy limitado. Entonces, la otra forma es a través de la comunicación y eso oyendo a los demás. Y oyendo a los demás es cuando realmente surgen estas cosas. Entonces, por eso es que yo me considero que soy un filósofo y me gustaría transmitirle esa idea a todo el mundo de que realmente aprenda a ser filósofo en este sentido. Y no porque es lo que dice fulano o mengano o Descartes o el otro, no. Eso es saber de historia de la filosofía, pero no necesariamente saber filósofo, no sé ser filósofo. El filósofo es el que realmente tiene una mente crítica que está dispuesto a ir aprendiendo en todo momento hasta el momento de su muerte. Estamos de acuerdo. Ajá.
Me pusieron la música. Chévere. Ya me voy. Chao. Bueno, en realidad se ha hecho tarde ya. Y Sí. bueno, Emiro tiene la mano levantada, perdón, Emiro, estás en mute. No, ya lo puse en no mute. Estaba esperando que me diera permiso Jorge para hablar. Pero Jorge se va. Si se va, no le Dale. hago el Bueno, No, mira, hazlo que no, ya Hazlo. se Jorge oye. salió, Jorge salió. No, yo por supuesto que no soy enemigo de la filosofía, todo lo contrario, como les he contado en otras ocasiones. Yo empecé mi viaje a la ciencia leyendo filosofía en la biblioteca Mariano Picón Sala. Cuando todavía era un chamo, me leí todos los diálogos de Platón. Tendría 16, 17 años cuando me leí todos los diálogos de Platón, cuando empecé a leer. Imagínate. Wow. Me los leí todos. Después empecé a leer a Kant, este, y terminé cuando empecé a leer a Hegel porque ya era mucho. Pero bueno, el punto es otro para mí. O sea, tú no puedes, a mi juicio, ¿no? Lástima que se fue Jorge, pero yo creo que uno no puede exagerar con respecto a las definiciones. Y muchas veces los filósofos lo hacen. Los científicos no, porque los científicos limitan sus definiciones. Las definiciones en ciencia están limitadas. Por ejemplo, cuando tú hablas de verosimilitud en probabilidad y estadística, la verosimilitud no se refiere a la verosimilitud del lenguaje normal, al lenguaje del vulgo, como dice Jorge. La verosimilitud está muy bien delimitada cuando se usa en estadística y en ciencia en general. O sea, una de las cosas que yo creo que tiene un mérito importante en la ciencia es precisamente la acotación de los conceptos. Porque el reconocer la vaguedad de nuestro lenguaje es una de las cosas importantes cuando tú quieres progresar en el conocimiento. El lenguaje es muy vago y el lenguaje, como decía el difunto Iracet Páez Jordaneta, está vivo. El lenguaje cambia todos los días. Todos los días le damos un significado distinto a las palabras. Ahí nos estábamos riendo porque él dijo, si yo pido cachapa, y yo me reí, ¿no? Y él dijo, bueno, no, cachapa, me refiero, claro, porque todos sabemos que en Venezuela, y sobre todo en Venezuela, usamos muchísimo lo que llamamos el doble sentido, ¿cierto? Pero es Aprovechamos muy la difícil. polisemia. Exactamente, pero es muy distinto para mí la forma de conocer, la forma en que aborda el conocimiento la filosofía, a la forma como aborda el conocimiento la ciencia. Y esa es la diferencia drástica. Y eso es lo que decía Popper. Y aunque no estaba 100% de acuerdo con Popper, eso es lo que decía Knuth. Y estamos hablando de filósofos de la ciencia importantes, filósofos de la ciencia, filósofos de qué es el pensamiento científico y de cómo trabaja la ciencia. Y Feinberg, él agarra, y a mí no me gusta porque él hace todo un discurso muy favorecido por los científicos sociales, por cierto, porque defiende el famoso todo vale. Era La relatividad. la relatividad, el todo La vale, todo es relatividad no relativo, todo vale. einsteiniana. No einsteiniana, sino una relatividad general, todo vale. Una relatividad de Él lo goma. resuma, sí, es sí, de goma. Entonces, él origina una serie, él origina una serie de desviaciones que permiten, y se lo decían otros colegas, que el problema con su aproximación era que no se podía entonces distinguir entre la ciencia y la pseudociencia. Porque si para ti la astronomía o, ¿cómo se llamaba el que curaba los que curaban con el magnetismo? Tú que siempre tienes buena memoria, Leonel. El mesmerismo. Ajá, el mermerismo. Entonces, puede matar gente. Tú puedes matar gente con el mermerismo, por favor. Entonces es una cosa realmente delicada. Y en este momento en particular, a mí me parece más delicado porque yo estoy convencido de que hay un ataque sistemático a la ciencia por parte de la extrema derecha americana, en particular el MAGA. Estoy absolutamente convencido. Ok. Creo que ya. Perdón, yo No, terminé. bueno, Es que no. yo entré tarde. Puedes entrar, o sea, podrías entrar en ese tema. Lo que pasa es que realmente yo tengo ahora una visita Es la en 1 la y casa. 25. El problema es que es la 1 y 25. Ya van Sí, ya llevamos 2 horas y media. Yo le dije a mi esposa que íbamos a durar 2 horas. no, Y, me disculpan porque es mi culpa porque yo llegué tarde, no bueno, volverá a pasar. pero quería hacer un par de comentarios. Mencionaste a Popper y yo recuerdo una cita de Popper. Popper
Algo pasa ahí con la señal. Se perdió la señal de Gustavo. La mujer, Ah, mira, desenchufó. tu mujer te desenchufó el micrófono. La definición que Popper decía que no, que Popper decía que las Gustavo, definiciones estás yo creo que desaparecido. quería decir Kuhn, porque Canut es el de computación. No, No, bueno. No, Thomas Kuhn. Ok, Thomas Kuhn. Kuhn. La El de la diferencia entre ciencia Popper, normal. El de la 16. ciencia lo que pasa es normal. que Ok, bueno, mira, Kuhn habla de una respecto a lo de ciencia normal y de una ciencia que lo- son revoluciones paradigmáticas. Pero no es una diferencia fuerte con, oye, no te oigo, de verdad. ¿Estás hablando? Ujú. No oímos a, yo no oigo a, Gustavo, tú eres en este momento No. el mudo de la reunión. Ok, mira, lamentablemente me tengo que ir y bueno, ya continuaremos. Lo de Ptolomeo que decías, eso va, en el curso va a volver a aparecer, obviamente, cuando hable de Copérnico y tal. ¿Ok? Pero bueno, chévere. Bueno, entonces, lamento mucho Novilio. que Jorge se haya Ya, molestado. se- Yo no me di cuenta que lo estaba recuerda que, molestando. no, pero yo creo que una no vez se que lo molestó. reconoce, tú tranquilo. Creo que lo estaban llamando, creo que le estaban llamando. Bueno, no sé, la verdad que yo me ausenté por un momento, Yo creo pero bueno, yo creo mira, que se molestó de verdad. No se molestó en recuerda el que es a las 11, instante ¿no? del intríngulis con Kant, pero eso Ah, creo ok. que forma parte de Mira, su estilo personal. Emilio, recuerda que las reuniones son a las 11, Sí, no, Mira, es no a que las 12. lo tenía mal. ¿Sabes lo que pasó? Por alguna razón, el calendario mío me lo rodó. Ah, No sé por qué. Entonces, claro, yo estaba siguiéndome por el calendario. El calendario en Google me lo rodó. No entiendo por qué, pero yo lo corrijo, no te preocupes. Yo vuelvo a mira, corregir ya, eso. bueno, estamos en la cuarta clase del curso de Goldman. Entonces, sí. la próxima vez iríamos No, directo no, a la no, quinta o seguimos discutiendo la cuarta. perdón, vimos la quinta Mira, ya. Vimos la quinta. regresó Torrijos. No, Vimos la quinta, sí. Sí, vimos la quinta. Sí, sí, cierto, 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 sí, cierto. porque el primer día vimos 2. Sí, sí, sí. Y luego El primer uno, día, y luego una. sí. Entonces La aquí semana pasada salieron vimos 4 y una 5. y hoy vimos 4 y 5, sí. Ok, Jorge, bueno, te pido disculpas si te ofendí. No, Jorge, no te- estás en mute, Jorge. Sigues en mute. ¿Ah? Ya, ahora ahora sí. sí. No me he ofendido, no me he ofendido. No Sí, me he sí te ofendido, en ofendí. Te realidad no me he dije que no se ofendido. había ofendido. Sí te ofendí. Te ofendí y Bueno, te pido No, disculpas. es que son dos pero cosas lo que sí, distintas. lo que tienes que hacer, Emilio, es Yo mandarle el fui el que currículum a Jorge. yo fui el que Claro, te dije que era vulgar. Yo fui el que te dije que era claro. vulgar. Y pedestre. Una cosa es te ofendí Menos mal que y no me otra es dijiste cachapero. Ok, pero mira, ese es el mira. paso Ya se siguiente. fue. Ya. Ok, No, 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 perdón. no, no, no. Mira, Yo nos quiero estamos dejar claro despidiendo. que desafortunadamente tuve una llamada que no podía evitar, que es un problema que tengo que resolver y que está pendiente, pero Por eso fue que sacó y lo que mostró yo el. quería decir con respecto al tema filosofía, yo no soy filósofo como el resto de los filósofos, entre paréntesis, pero yo trato de rescatar el concepto original de filosofía, que lo he constatado con algunos filósofos, entre ellos Wittgenstein, pero también uno que es interesante, que es Jaspers, por ejemplo. Karl Jaspers Jaspers, sí. tiene un libro sobre Muy qué es bueno. la filosofía. ¿Te das Sí, ese es cuenta? bueno, ese Entonces libro. yo Sí. creo que es interesante empezar ahorita a investigar qué es la filosofía, para darse cuenta que hay muchos que estudian filosofía, se gradúan de licenciados en filosofía, dan clases de filosofía, pero no son filósofos. Es cierto. Entonces, yo no pertenezco a esa clase, ¿me explico? No, se llaman No pertenezco profesores a de esa clase. filosofía. Son los profesores de filosofía, pero no son filósofos.
Ese Yo me fue el De hecho, cuento, son, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? ese fue el Porque, cuento que yo eché del encontronazo que tuve en la Simón Bolívar, con un profesor de filosofía, que bueno, decía que uno era de los filósofo. no todos los que enseñan matemática son matemáticos. Por ejemplo, una vez hablando, perdón, una vez Ni hablando no todos los con, que enseñan física son físicos. una vez hablando con Ignacio Irribarren, a quien tú conoces muy bien, Que es matemático y eh, profesor de matemática. en la escalera del MIS, en la escalera occidental del MIS, entre el segundo, entre el primero y entre el segundo y el tercer piso, yo le hablé del tema y le hablé de Bertrand Russell, y Bertrand Russell me dijo, y Ignacio me dijo, no, pero él no es matemático, él es filósofo. Y entonces otra vez, hablando con un filósofo, me dijo, de Bertrand Russell, me dijo, no, él no es filósofo, él es matemático. O sea, que ahí tiene dos ejemplos del matemático que no quiere saber nada de filosofía y del filósofo que no quiere saber nada de matemático. Bertrand Russell también tiene un libro sobre los problemas modernos de la filosofía, por cierto. Sí, Él también tiene un libro Entonces, sobre eso. sí. yo lo que Muy buen trato es de que libro, recomendado. Ahora, Jorge, fíjate, mi punto no es, mi punto es que ahora hablando de disciplinas, de la forma en que históricamente han ido cambiando las disciplinas, sí se separa en un momento dado la filosofía natural, vamos a llamarla por un momentico ciencia, de la otra por varias cosas, ¿no? Pone unas reglas, pone una metodología, etcétera. El pana Fireberg está en contra de todo eso, allá él, nadie le hace caso que yo sepa, pero Sí, la verdad es que yo no sé por qué hoy lo has mencionado tanto, porque la verdad que yo, bueno, es que porque Le él estás es haciendo mucho caso tú. mira, yo lo él llamo es Fireberg. la única persona que yo le conozco que ha citado a él eres tú. sí, pero es que es muy importante porque él es la base de todos los que atacan a la La ciencia. ciencia, Fíjate, claro. es así, Sí, 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 él es el absoluto. que, ese Bueno, es el lo que que es súper todo el que Él le da peligroso, ataca a la comida a ciencia, los enemigos de la ciencia. él le da comida a los Correcto. enemigos de la ciencia. bueno, Eso es así, por eso si lo vamos a entrar ahí, mencioné. lo que es súper peligroso es lo de Robert F. Kennedy Jr. Ah, no me En No, hable pero de él no es eso. Texas, filósofo, Ese es ese es un en sangre. Texas. animal. No, pero lo que ha No. pasado en Texas Sí, con sí, la Con el epidemia y sarampión. el sarampión y todo eso. claro. No, y Sí. ahorita es peor, ahora Eso agarra viene y además y ha se va a decidido empeorar. que va a descubrir cuál es la causa del autismo. Entonces llegan En 5 meses. sí, y entonces llegan Digo, las y autoridades él es sobre el tema médico. y le dicen No, que él eso no no es, se puede hacer. yo creo que es periodista, Bueno, es abogado. él es abogado, él es abogado. Es un animal, pero yo Oye, estoy pero ¿cómo es hablando en posible que serio. un tipo un héroe tan maravilloso como Robert Como Kennedy su haya tenido un padre, hijo así? como su padre. Bueno, Bueno, porque se mira, murió y entonces el papá se no, murió Se pero murió, y, no, lo y mataron. Le lo pegaron en un tiro. mataron, ¿no? Venezuela, Sí, sí, en murió de un Venezuela tiro. decimos que toda familia tiene su loco. Sí. Bueno, la familia Kennedy tiene varios locos. Sí, Sí. es verdad. Sí, 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 a lo largo de su Bueno, historia. Pero ahora yo tengo fíjate, que ir yo a terminar quisiera mi que desayuno. discutiéramos, a mí sí me gusta el tema y yo creo que vamos a llegar ahí en algún momento porque un poco lo está haciendo Goldberg, es el tema de la filosofía de la ciencia, ¿ok? Porque ese es otro tema. Y fíjate, ahí hay los científicos muchas veces, fíjate, por ejemplo, Feuerbach atacaba muchísimo a, ¿cómo se llama? A Feynman, ¿ves? ¿Ah? Odiaba a Feynman, es la verdad. Entonces, él a veces tiene expresiones tan terribles acerca de los científicos y la gente que lo defiende dice, no, eso es porque le gustaba provocar, era un lenguaje provocativo. Mira, puede ser un lenguaje Bueno, provocativo, pero eso no no sé sirve. por qué, por qué no dijiste que yo era un seguidor de él. No sé, porque eso sí es una ofensa. Por Esa echarte sí es una varilla. ofensa, estoy de acuerdo contigo. Eso Por sí es una joderte. ofensa. Eso sí es una ofensa. Bueno, mira, yo me tengo que ir. Eso sí es No, yo lenguaje también. provocativo. Sí. Mira, Ahora todo Eso el sí es mundo lenguaje provocativo. todo el mundo se tiene que ahora que ir. se Así puso que sabrosa Sí. la conversación, tenemos que pero irnos vamos a todos. hacer una cosa, yo les voy a mandar, porque yo precisamente le pedí a mi pana Copilot
que me comparara a Popper, a Knuth y a Kuhn. 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 Thomas Kuhn, cuidado. Kuhn. Yo por qué le digo Knuth, no sé, pero Por Kuhn, el es verdad. Canut Por es Canut, el de por computación. Por el que de no tiene nada que computación, es ver. verdad, que no tiene nada que ver. Pero no es Kuhn, Entonces, es Thomas Kuhn. Entonces, ella me hizo un estudio bien bueno porque ahora Copilot tiene una nueva función que es Research. Y en la función Research se toma más de 10 minutos y te va explicando todo lo que va haciendo. Y ahora estoy leyendo aquí, ahora estoy leyendo allá, ahora estoy contrastando, ya voy a armar la vaina, espérate un momento, ten paciencia, ponte a hacer otra vaina porque esto me va a llevar tiempo, etcétera. Y me dio un muy buen, creo yo, muy buen resumen de los puntos importantes de cada uno, ¿no? ¿A quién le diste? Le diste a Popper y Kuhn. Popper, a Kuhn y Kuhn. Feyerabend. Mira, pero Y te Feyerabend. falta, tú sabes. Pero Ay, debería ahí. haber metido a Lakatos. Lakatos. Sí, Claro. ya lo iba a decir. Debería haber metido a Lakatos, pero él me metió a Lakatos. Lakatos considera a la teoría cuántica como pseudociencia. Sí, Lakatos es Exacto. otro loco. Bueno, Pero otro Lakatos, las razones por las que considera Lakatos el decía que era una psicoanálisis ciencia. El psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano como pseudociencia. Pero no es el único. Bueno, pero también estoy leyendo ahorita a Wolfgang Pauli sobre el arquetipo de Jung. Él se hizo pana de Jung. De Jung. Sí, él se hizo pana pero de Jung. Pero Jung era más, bueno, a mí yo no soy. A mí me parece que es más serio que Freud. Es mucho más serio que Freud. No, sí. más serio, claro que sí. Sí. Bueno, jóvenes, ustedes están sacando demasiados pajaritos de los bolsillos. Ustedes son todos unos provocadores y entonces uno se va todo problematizado. Menos mal que somos provocadores. Menos mal que en este ambiente somos provocadores y no provocativos. Ahí. No tenemos edad. Chao. Estamos muy viejos para eso. Sí. Chao.